Mudanzas. Conversaciones educativas transformadoras. Veo, pienso y me pregunto. Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por invitarme a este espacio de conversación. Bueno, desde el año 2016 no nos veíamos, hemos tenido el placer de encontrarnos en Bogotá, en Colombia. He tenido la suerte de vivir en Colombia, en México también, en Uruguay también, y bueno, y en tu patria también, en España. Mi nacionalidad es argentina, mi nombre es Nora Beatriz Kiakowski, pertenezco a la Congregación de las Religiosas de Jesús María. Llevo ya 30 años de consagración en la congregación. Mi conversión antropológica y mi vida espiritual está surcada por la espiritualidad ignaciana. Puedo decir que desde la práctica, tanto vivida como dada, también estudiada, me considero hija legítima de Ignacio de Loyola e hija adoptiva de Claudina Tevenet. Yo siempre, desde que te conocí, te he visto como la persona más ignaciana que he conocido en ningún sector o en ningún colectivo. Y mira que conozco muchísimos colectivos jesuitas, ¿no? Cualquiera que lea tus artículos y que lea incluso alguna entrevista que te han hecho recientemente, pues bueno, sabe que en estos momentos tienes un cáncer de grado 4, ¿no? Terminal, que estás en cuidados paliativos, pero que tienes una personalidad completamente, digamos, curiosa, peculiar, una persona con una mente muy abierta, con una vitalidad extraordinaria. Y tú planteas que empezamos esta conversación con una imagen tuya en un enorme cartel que vemos en el vídeo, Pura Vida, ¿no? ¿Por qué has elegido esta imagen? Bueno, justamente por lo que acabas de decir, creo que cuando las personas vamos llegando al fin de nuestra vida en este plano, lo que va a resaltar es lo que hemos vivido, porque yo creo que así como hemos vivido, nos vamos muriendo. O sea, la única certeza que tenemos al nacer es que nos vamos a morir. Paradójicamente, cuando de la muerte, del límite, de la enfermedad, de la palabra cáncer, no se habla. Inclusive me sorprende que muchas veces, estando en una consulta médica, son 7 especialistas los que me acompañan en este proceso, a ellos mismos les cuesta mucho nombrar la palabra cáncer. Entonces, si a los médicos les cuesta mucho, bueno, en el resto de los espacios sí cuesta mucho hablar de la palabra muerte. Sí. Yo te preguntaría, ¿qué te ha suscitado a vos esa imagen? A mí me ha suscitado literalmente ese grito por la vida, que no es un grito de desesperación, sino es un grito de alegría, ¿no? Y me llama mucho la atención en tu caso, porque rompe como la imagen que a lo mejor podemos tener de una persona religiosa que ante la muerte se muestra serena y lo que se te ve es una alegría muy del mundo, muy terrenal, con la esperanza de Dios, pero desde el mundo, desde lo terrenal. La intención también de esa fotografía, la pose de la fotografía, también estaba cargada de una intencionalidad que era la acción de gracias, porque para poder sentarme de la manera en que yo me he sentado, estuvo el trabajo de médicos. Yo tengo una prótesis de cadera por el tumor, entonces el poder estar en España, el poder estar en Asturias, el poder estar sentada en esa pose, era decirle, o sea, la saqué a propósito para mis médicos, era decirle gracias por la vocación, gracias por el trabajo, gracias por haber hecho
una cirugía de tal envergadura para una persona que simplemente va a ser de cuidados paliativos. Entonces, gracias al trabajo de ustedes, yo estoy aquí posando de esta manera. Hay mucho más de lo que parece, realmente. A mí me llama mucho la atención, has escrito un precioso prólogo a las últimas voluntades, que es un canto a la vida extraordinario, ¿no? Y me llama mucho la atención que en él hablas de la vida como el arte del encuentro. Y fíjate que en el ámbito de educación, en el ámbito, en el fondo de la formación integral de las personas, a mí me parece que una de las claves es que entendamos que la educación es el encuentro, que la educación es el vínculo, ¿no? Y tú hablas de un vínculo con la vida y un vínculo con la muerte, que es como si fuera, es un vínculo como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? Tenemos vínculo con la vida porque tenemos vínculo con la muerte, ¿no? Para mí ha sido muy significativo cuando yo tenía 21 años, era laica, hice por primera vez el mes de ejercicios. Y a mí me ha marcado mucho cuando Ignacio dice, bueno, si usted se va a morir mañana, ¿qué haría, no? ¿Qué elegiría? Y esa expresión de verdad fue como un hilo conductor a lo largo de mi vida porque no he postergado te quiero, no he postergado te pido perdón, no he postergado amar, no he postergado encontrarme, no he postergado ser libre y seguir creciendo en libertad, no he postergado viajar, no he postergado abrazar, no he postergado encuentros. Yo no tuve tiempo para hacer un proceso. Desde el minuto 1 que los médicos se han encontrado con mi diagnóstico, ya el diagnóstico era un diagnóstico terminal. Entonces, o sea, a mí me dieron 3 semanas de vida. Por eso, a los pocos días, yo escribí no solamente el prólogo de mis últimas voluntades, sino escribí cómo deberían proceder cuando yo no tuviera conciencia. Entonces, muchas veces me han preguntado de procesos. Bueno, en la educación se habla de procesos. Bueno, me parece que el proceso yo lo tuve que hacer, lo hice antes. Una persona que me quiere mucho me dijo un día, vos me parece que te preparaste toda la vida para este momento. Yo la miré y le dije, a ver, sí, pero no. No me he preparado para morirme a los 51 años, no me he preparado para tener un cáncer que anda dando vuelta por todo mi cuerpo, no me preparé para el dolor. ¿Desde qué punto de vista sí me he preparado? Y que a lo largo de toda mi vida he decidido. Yo he decidido cómo vivir. Entonces, lo único que he podido hacer cuando me dieron el diagnóstico fue decidir cómo vivir esas 3 semanas que se fueron prolongando y hoy ya llevamos 5 meses. Considero que la vida no se improvisa, la muerte tampoco. En esta preparación que dices, muchas veces en educación hemos echado en falta hablar de la muerte, ¿no? Tú tienes una frase también que me parece que podría incluso enlazar con esto que señalas de que siempre te has preparado en el fondo para la muerte porque te has preparado para la vida, ¿no? Y decías que en el fondo quizá no ser capaz de hablar de la muerte es porque podemos mostrar alguna incapacidad de amar y de pensar. Me gusta mucho esta doble visión, ¿no? Incapacidad de amar, incapacidad de pensar, ¿no? Has señalado antes, yo siempre he tenido un proyecto de vida, siempre he tenido un proyecto vital. Yo muchas veces he dicho que la educación es conectar con el proyecto de vida de los estudiantes. Y en este sentido, pues conectar con el proyecto de vida también es tener presente la muerte, la posibilidad de la muerte, ¿no? Nos vamos a morir. Nosotros postergamos. Yo creo que postergamos porque creemos que vamos a vivir mucho. Y por eso vamos postergando cosas. Pero por otro lado, el tema del no hablar, yo creo que es porque hay mucho miedo, porque lo de la muerte es algo no tangible, o sea,
por lo menos a mí, nadie se me apareció, vino y dijo, mirá, Nora, yo morí y estoy en tal lugar y este lugar es de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo esa pregunta me la hice en un momento que estaba sola en mi cama en el hospital, eran los primeros días, y dije, bueno, Nora, te vas a morir. Lo primero que hice como un examen de conciencia y dije, bueno, has hecho muchas cosas atinadas, has hecho otras desatinadas, me pido perdón por las desatinadas, pido perdón de manera explícita a las personas a las que he herido, pero hablaba con esto del postergar y el no saber. Entonces dije, bueno, te vas a morir. Y bueno, ¿y a dónde vas a ir? Yo me quedé pensando y dije, bueno, Nora, si para vos el cielo, bueno, no es algo físico, sino que es. Dije, bueno, si en todos estos días en los cuales yo estoy enferma y hay gente que me viene acompañando y yo siento que estoy como contenida, o sea, yo sentía la imagen como de la contención. Bueno, todo esto que yo vengo recibiendo es amor. Cuando estoy desamparada es cuando empiezo a percibir que tengo miedo, ¿no? Pero cuando me siento contenida, vamos para adelante, no, no, no. Yo leyendo tus textos y a través de alguna conversación que hemos tenido, la impresión que tengo es que amas tanto la vida que has comprendido la muerte. Y yo a veces me he preguntado, al conocer tu origen, tu historia familiar, si tiene algo que ver también. Eres hija de inmigrantes que huyeron de la guerra, ¿no? Y que, según cuentas tú misma, tus padres apostaron por integrarse de manera profunda, a través del propio idioma, de la propia cultura, ¿no? Y a veces me he preguntado, ¿es una apuesta, es otra apuesta por la vida, huyendo, en este caso, de la tragedia, huyendo de otro tipo de muerte, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo he crecido y estoy sumamente agradecida en un pueblo del Chaco, que es la capital del impenetrable, que se llama Juan José Castelli. Ahí hay un crisol de razas. Entonces, no solo ha sido el tema de acoger acoger la cultura argentina, sino también acoger las diferencias, porque entre la Primera y la Segunda Guerra a la Argentina han venido muchos inmigrantes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también cuando fundan el pueblo, llega una colectividad muy grande de alemanes del Volga, entonces fundan el pueblo, la mitad luterana, la mitad católica, y eso también tiene un matiz muy importante, y hay otras, o sea, hay un marcado ecumenismo, y para mí eso ha sido connatural. Entonces ya desde muy pequeña, para mí era connatural que existan otras maneras de relacionarnos con Dios. Pero me parece muy interesante también, y permíteme que lo conecte, yo por lo menos muchas veces me ha parecido que debería ser muy relevante cuando atendemos en las escuelas a personas que vienen de tantos sitios diferentes, de tantos países, de tantas escuelas, de tantas lenguas, no intentarlos encajar en ese currículum, digamos, que es oficial, sino intentar abrir precisamente esas mochilas, como tú de alguna manera hiciste a lo largo de tu proceso vital, abrir las mochilas de los orígenes, abrir las mochilas de donde venimos, precisamente para amar lo que tenemos. No sé, has escrito mucho sobre la conciencia también, ¿no? Y has escrito alguna vez que tiene un sentido cognitivo también, ¿no? La conciencia. O sea que se puede aprender a ser consciente, ¿no? Y algunas veces creemos que ser consciente o no depende incluso de la cultura o depende de factores excesivamente externos, ¿no? Pero tú nos señalas o nos explicas una vida donde en realidad es un proceso emocional, cognitivo, amoroso, también espiritual,
para entenderte mejor, para entender tu origen y entender incluso biológicamente la propia enfermedad. Lamentablemente, yo creo que lo que nos pasa es que nos cuesta vivir. A mí hoy yo tengo el privilegio de saber que yo tengo una bomba en mi cuerpo que hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yo sinceramente no sé cuánto tiempo voy a vivir. A mí en principio, bueno, esto que ya dije al inicio, ¿no? Al principio eran 3 semanas, después parecía que llegaba a marzo, ahora estamos en mayo, no sé hasta dónde la bomba interna va a seguir haciendo tic-tac, tic-tac, y, o sea, sinceramente no lo sé. Entonces, para mí, lo que más me ayuda es justamente el ser consciente de que cada instante para mí es muy valioso. O sea, antes tal vez perdía más tiempo, ahora intento perder menos tiempo. Yo creo que un poco la vida se juega desde ese lado, digamos. ¿Tú qué le dirías imagínate, a unos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, o a una mujer a lo mejor también de tu edad, ¿no? Que a lo mejor que en un momento determinado también se pueden encontrar, que tienen que afrontar, digamos, a muerte de alguien. Ya no hablamos de la suya misma, sino la de alguien. ¿Tú qué les dirías ahora? Que quizá no hubieras dicho antes, pero se lo dirías ahora. Me sale más que decir respecto del propio proceso, tanto el acompañar a otros al bien vivir, que es también acompañar al otro al bien morir. Diría lo mismo, ¿no? El tema del encontrar cuál es, qué es lo que me mueve, o sea, cuál es la pasión en mi vida. El tema es, bueno, eso que yo no he elegido y que se me ha impuesto, ¿cómo elijo vivirlo? O sea, porque esa sí es mi decisión. Entonces, uno sale de la cadena del victimismo, porque hay muchas maneras de vivir, una enfermedad, un trabajo que no me gusta, un jefe que me cae mal, unos hijos adolescentes, etc. Entonces, para mí el tema del elegir, o sea, la elección presupone libertad. Entonces, o sea, cómo seguir fomentando, yo diría, desde la espiritualidad ignaciana, tenemos este tesoro que tiene 500 años, que son los ejercicios espirituales, y que todavía mana mucha, o sea, es una cantera de la cual podemos seguir sacando mucho. Bueno, no solamente los ejercicios espirituales, pero nos podemos quedar con esa única fuente ignaciana que si las hacemos experiencia, ahí hay una herramienta muy importante, que es el tema de la libertad interior. Bueno, Ignacio es el maestro de ayudarnos primero a sistematizar el discernimiento. Entonces, el discernimiento es el que nos ayuda a vivir muchas veces los dilemas que tenemos en la vida.